Hola, les saluda Cristian Araya Bravo, profesor de guitarra clásica del Centro Cultural Juan Stay de la comuna de Puente Alto. Siguiendo con la tercera unidad, esta y la siguiente clase han sido diseñadas para conocer, analizar y estudiar uno de los procedimientos recurrentes para la mano izquierda muy utilizado por los guitarristas, conocido con el nombre de ligado. A través de ejercicios y una pequeña obra entregaré algunas herramientas básicas para resolver este útil recurso. Como siempre, te invito entonces a tener tu guitarra y todos tus materiales necesarios para poder aprovechar de mejor manera este espacio de trabajo que tenemos. Lo primero que tenemos que conocer sobre el ligado es que legato, que es la palabra original, es un concepto, una palabra italiana. Y lo que está señalando el ligado es que tiene que existir una unión entre una o muchas notas sin que se note la separación entre una y otra. En el fondo es unir las notas sin que se produzca o se reciban esos cortes. Tal vez en algunos instrumentos, por ejemplo en la voz, hay unos cantos muy antiguos, el canto gregoriano, que utilizaban una parte de sus canciones, de sus cantos, que se conoce con el nombre de melisma. El melisma tiene que ver con donde el intérprete, utilizando una vocal, él hace un juego de diferentes tonos, sube o baja, sin cortar la respiración, por supuesto. Por lo tanto, él mantiene una de las letras, una de las vocales, como decía, y él hace diferentes melodías, así como lo vamos a escuchar en el siguiente ejemplo. De esa forma, el concepto o lo que sugiere el ligado, yo creo que queda un poquito más claro. Unir, sin que se note esa separación. Con otro ejemplo bien cotidiano, es como cuando uno abre la llave y el agua corre, de esa forma, de manera continua, sin que ésta se corte. Porque al momento de cortarse ya deja de ser lo que es un ligado o un legato. También va a ser importante que nosotros sepamos las diferencias que existen, porque hay el ligado o el legato se aplica de varias formas en la música. Nosotros vamos a utilizar una de ellas, pero es importante también conocer las otras. Existen tres tipos: el ligado de articulación, el ligado de duración y el legado que tiene que ver con la ejecución. Es decir, en la parte mecánica nosotros vamos a realizar esa forma de tocar la guitarra. El primero de ellos, que tiene que ver con la articulación, al momento de que se escribe en la música, cuando uno tiene la partitura, lo va a distinguir de esta forma. Son muchas notas. Por ejemplo, podemos encontrarnos con una escala, con la escala de Do mayor, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, o pueden ser una serie de otras notas, pero van todas de manera una tras otra. Este tipo de legato se escribe con una gran línea curva, puede estar sobre las figuras o bajo las figuras, y nos va a señalar que todo ese grupo de notas, que pueden ser muchas, tiene que ser interpretado lo más continua, dentro de un ritmo, sin que se entorpezca el cambio de velocidad, que se atrase hacia adelante. No es eso, sino que al momento de ejecutarla, como yo hago que al pasar de una nota a otra no se note ese cambio. En algunos instrumentos, como decía, tal vez puede que sea mucho más factible llevarlo a cabo de manera más natural, como lo escuchamos en el ejemplo anterior. La guitarra tiene algo que es el gran desafío del guitarrista, porque por cada nota que yo toco, de manera casi inmediata, la nota comienza a perder su volumen, comienza a extinguirse. Por lo tanto, yo como guitarrista tengo que aplicar esos recursos
para poder hacer que esos sonidos no se noten tanto al momento de cambiar una nota a otra, que no se note tanto esa separación. ¿Ya? Tenemos entonces el ligado de articulación, que tiene que ver con la forma de cómo se va a ejecutar esa cantidad de notas. Con esa línea curva me está indicando que esas 4, 5, 10, 15, lo que sean, esa cantidad de notas, tienen que ser tocadas sin que se note esa separación. El segundo ligado es el de duración. También es una línea curva. Esa línea curva que vamos a encontrar nos está indicando siempre unión entre una y otra nota. Por lo tanto, puede ser una línea curva muy larga como la anterior, puede ser una línea curva mucho más breve, o puede ser una mini línea curva, pero siempre está señalando unión. En el caso de la duración, esto se explica a través de las figuras rítmicas. A diferencia de la anterior, que eran muchas notas distintas, un do, un mi, un fa, un sol extra, iba de manera seguida ese grupo de notas, pero con diferentes alturas, unas más altas, unas más bajas, más agudas o más graves. En este caso, el de duración tiene que ver con unir dos notas iguales. Es decir, si tengo la quinta cuerda, ejemplo, la quinta cuerda es un la. Si tengo esa nota la y quiero hacer lo siguiente, tal como va a aparecer aquí en el ejemplo, tenemos dos negras. Tenemos un la y tenemos un la. Ambas se van a tocar, se van a pulsar. Por lo tanto, yo hice ese trabajo con mi pulgar, toqué dos veces. Pero ahora, en el caso de que aparezcan esas dos negras unidas por esa línea curva, puede ser por arriba o por abajo, dependiendo de la posición de la plica, me está indicando que la segunda negra no se va a tocar. Es decir, cuando yo pulso la primera negra, eso va a quedar sonando y su duración se va a mezclar con la otra figura. Por lo tanto, va a ser solamente la ejecución de una de las notas, un la, pero que va a durar dos negras. Y como lo hemos visto otras veces, dos negras es equivalente a una blanca. En el fondo va a sonar como que fuese una blanca. Por lo tanto, toco las dos negras. 1, 2. Pues lo voy a hacer con el metrónomo, que queda mucho más clarito. Toco las dos negras. 1, 2. Toque las dos negras. Pero ahora, al momento de que aparezca esta línea curva, el ligado, voy a tocar solamente la primera negra y va a durar hasta la segunda. Sería así entonces. 1, 2. Equivalente a una blanca. Uno piensa, bueno, ¿qué sentido tiene? Mejor escribo una blanca, ¿cierto? Pero hay algo que me pareció súper importante, que investigando y leyendo, que me pareció muy acertado. Yo también me hacía la misma pregunta, que es lógico. Dentro del compás, claro, yo puedo tal vez escribir una blanca, en este caso. Pero ¿qué pasa si a lo mejor esa segunda negra es el final del compás y la quiero unir con la siguiente negra que aparece al principio del otro compás? Por supuesto, ahí va a tener un sentido, pero súper lógico, el escribir los ligados cuando es de duración. Cuando yo puedo pasar de un compás a otro con una figura y quiero que el final de ese compás dure hasta el principio del otro compás. Ahí sí tiene un sentido real. Cuando uno lo hace dentro del mismo compás, claro, uno puede buscar otras alternativas, pero también se hace. El tercer ligado es el que nos convoca hoy y tiene que ver con la ejecución del instrumento. Pero también tenemos que saber cómo reconocerlo cuando lo tenemos frente ahí a la partitura. El tercer ligado es una línea curva nuevamente que puede estar sobre o bajo las figuras, pero es una mini línea y une dos notas. Nada más. Por ejemplo, puede ser la y un si en el segundo espacio de la quinta cuerda. Por lo tanto, aparece esa línea curva ahí, en esas dos notas solamente.
Ya tenemos claro que aparece ese ligado ahí escrito. Sabemos que son esas dos notas que tienen que de alguna manera realizarse de una manera diferente cuando lo llevemos a la guitarra. Ahora, vamos a llevar esta explicación hacia el instrumento para salir de la gran duda de cómo se tienen que tocar eso que aparece ahí escrito en la partitura. ¿Ya? Vamos entonces a unos ejemplos escritos para poder saber qué pasa con la escritura del ligado cuando debemos tocarlo en la guitarra. El ligado en la guitarra, ¿cómo se realiza en el instrumento? Acá va a ser pero sumamente necesario que sigamos con ese camino básico que tiene que ver con la técnica de la mano izquierda, que es el cuádruplo, que es la formación de cómo cada dedo va a quedar en su espacio. Porque a través de esa posición yo voy a poder desarrollar con una mejor consistencia el ligado. ¿Ya? En la guitarra vamos a conocer los ligados que son con diferentes direcciones. Los que son ascendentes, los que son descendentes. Y también un tercer grupo que es la mezcla de ascendentes y descendentes ejecutados dentro de alguna línea musical. Los ligados ascendentes tienen relación con, como dice la palabra, asciende, sube. Es decir, siempre que yo parta de una nota, por ejemplo, voy a tocar la nota Do en la segunda cuerda, primer espacio, es un Do. Cuando me refiero a un ligado ascendente, me refiero a que la nota siguiente tiene que ser una nota más alta. La escala musical como la conocemos como el Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Pasamos entonces de la nota Do a la nota Re, que es la nota más alta. Por lo tanto, un ligado ascendente pasa del Do al Re. ¿Cuál es la mecánica para poder tocar esas notas y cómo funciona el ligado en la guitarra? Tal como dije en la definición inicial, es unir varias notas. Pueden ser 5 notas, 6 notas, o incluso pueden ser 2 notas, como lo vamos a ver ahora. Pero la mecánica es que con una vez que yo toque la cuerda con mi mano derecha, que yo pulse la primera nota, el Do, la nota Re, yo la tengo que hacer con el golpe cuando llega mi dedo 3, que en ese espacio se encuentra la nota Re. Por lo tanto, tenemos en el primer espacio de la segunda cuerda un Do y en el tercer espacio de la segunda cuerda un Re. Por lo tanto, esa nota Re es la que hay que poner atención. Yo tengo que producir ese sonido con el golpe, sin hacer nada con mi mano derecha. Solamente toco el Do, la primera nota, y la segunda nota la hago con el... Se habla ahí del martillo. Claro, en el fondo el dedo golpea. Ese es el ligado ascendente. Pero es vital que tengamos la posición de la mano izquierda, los dedos alineados. Un ligado, si se hace con esta fórmula, que es como diagonal, no va a operar muy bien. No vamos a poder concentrar la fuerza necesaria para poder hacer sentir esa segunda nota con un buen volumen, con gran consistencia, con la seguridad que corresponde. Por lo tanto, de a poquito trabajamos de esa manera. Como ejercicio, yo puedo hacer lo siguiente con la primera cuerda, para ir de a poquito entrando en materia sobre cómo ejecutar los ligados. Voy a hacer un par de ejercicios solamente en la primera cuerda. Y lo voy a hacer de esta manera. Y en el ejemplo, ahí va a estar escrita esa línea, esa pequeña línea curva. Por lo tanto, cada vez que aparezca esa primera línea curva, recuerden, la primera nota sí se pulsa
y la segunda nota no se pulsa, pero el sonido se produce por el golpe que da mi mano, que el dedo de la mano izquierda. Lo voy a hacer de esta manera: 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 4 veces. Los dedos caen de frente. Importantísimo eso. Lo hago una vez más. Recuerden, solamente pulso la primera vez y no la segunda. Ahora, con ese simple ejemplo, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con otro dedo. 0, 2. Y de frente. 4 veces. Luego, 0, 3. Y finalmente, 0, 4. Es por ello que es muy importante esta fórmula del cuádruplo, lo que vimos en la clase anterior. El dedo siempre de frente. Ahora, para que esto funcione un poquito mejor, hay que trabajarlo siempre con un ritmo, para poder ir acostumbrando los dedos a ciertos patrones. A ciertos patrones para que uno vaya mecanizando y vaya memorizando. Lo voy a hacer de esta forma, con 80. Por lo tanto, por cada sonido que escuchamos, van a estar las dos notas ahí. Ese es el ligado ascendente. Cuando lo trabajen, lo más importante, antes de hacer esa técnica, la posición. Es vital. Es vital que mi pulgar esté solamente hasta la mitad, la sensación de la huella digital, y mis 4 dedos alineados. Porque podemos hacer un montón de ejercicios, como lo he dicho muchas veces, sin el resultado que necesitamos. El otro ligado es el ligado descendente. Ahora esa línea curva va a unir 2 notas, pero es contrario a la anterior. Va a partir de una nota más alta a una más baja. Tal como está en la escala musical, si voy a partir con la nota Fa, regreso hacia el Mi. En este caso, para hacer este tipo de ligado, ya no es el martillo. El martillo funciona solamente para el ligado ascendente. En el caso del ligado descendente, pulso una vez y la segunda nota yo la hago, pero mi dedo va hacia allá, no va hacia adelante, como muchas veces lo he visto, que apunta como hacia allá. No apunta así como hacia arriba, como que se aleja hacia arriba el dedo. No, porque al momento de levantar, uno apaga el sonido, porque dejó de pisar. No. El dedo va, tira. Mi dedo tira. En este caso el dedo 1 tira. Para que se produzca el sonido. Y aquí, nuevamente, la posición del cuádruplo. Cada uno en su espacio. Vamos a hacer unos ejercicios también, muy simples, para poder producir el efecto del ligado descendente. Al igual que el anterior, va a ser al revés. 1, 0, después 2, 0, después 3, 0 y 4, 0. 2 veces cada uno.
Repito, 1. Podría haber alguna dificultad con el dedo 4. Siempre ese dedo está de alguna manera, a veces entorpece, pero no hay que dejarlo, por favor, porque yo ya he visto en muchas ocasiones que como les resulta muy complejo el uso del dedo 4, lo dejan fuera. Por lo tanto, yo desarrollo una técnica con 3 dedos. Si quiero llegar al espacio 4 con 3 dedos, claro, yo corro la mano y puedo llegar, pero estoy desaprovechando los beneficios que nos puede brindar el dedo número 4. Ahí están las dos formas de cómo poder, de manera muy básica, pero muy clarita, cómo trabajar los ligados, ya sean ascendentes o descendentes. Recordamos entonces, el ligado ascendente es el golpe del martillo, pulso la primera y la segunda nota la produzco por el golpe que me da mi dedo pisando esa cuerda. Y el ligado descendente, al revés, es tirando. Pulso la primera nota y la segunda la produzco porque se produjo ese efecto que yo necesito. El dedo tira. El dedo tira. Etcétera. Pasamos ahora a una pequeña obra de Julio Sagreras que está pensada justamente para un ligado descendente. El estudio de Sagreras, que pertenece al libro de las primeras lecciones para guitarra de este autor, es la lección número 77. Lo que trabaja en este pequeño estudio son los ligados descendentes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros con los dedos, o con uno de los dedos de la mano izquierda, es tirar para producir ese efecto. De los 8 compases, 6 tienen ligados. Solamente 2, uno pulsa las cuerdas. Son solamente 2 compases donde uno va a pulsar las cuerdas. Los demás, todos tienen ligados. Por lo tanto, quiero primero que escuchen cómo es cómo suena esta música y vamos luego a analizar el pequeño estudio de Sagreras. Vamos a ajustar el metrónomo. 55. Metrónomo 55. No, uno está un poquito... 50. Ahí sí. Repito una más. No hay cambio de velocidad, de volumen, nada. Es planito todo el rato. Por eso cuando pongo el metrónomo me funciona muy bien el poder tocar junto a esa herramienta. Pero vamos a analizar las partes, donde hay que poner atención para poder resolver este pequeño estudio. En el compás 1, ya tenemos las 2 notas que están ligadas, que es la primera cuerda en el espacio 1, llevándolo a la primera cuerda al aire. Esas notas es un fa y un mi, por si acaso. El primer espacio es un fa y la cuerda al aire es un mi. Esas notas son las que se van
a ligar. ¿Qué es lo que yo, antes de tocar esto, me preocupo? El cuádruplo. Por lo tanto, mis dedos tienen que estar alineados. Cuando parto con la cuarta y la segunda cuerda, mi dedo 3 está prácticamente de frente. Cuando ejecuto el ligado, no lo levanto. Mi dedo permaneció puesto ahí. Por lo tanto, eso me da la fortaleza para no poder, digamos, producir ese sonido que tenga un buen volumen en el ligado. Porque generalmente uno toca un ligado, se pierde muchas veces el volumen. Por lo tanto, tiene que ser uno tiene que perseguir el mismo volumen que tiene uno cuando pulsa las cuerdas. ¿Ya? Entonces, repito una vez más, el compás 1, con el dedo 3 fijo ahí. Ok, esa es la indicación para el compás número 1. El compás 2 y compás 3, el compás 2 y el compás 3, acá hay que dejar un dedo puesto igual también. Pero se hace en una de las, solamente en una de las cuerdas, que es la primera cuerda. Que es un requisito fundamental para tocar los ligados. Los ligados se hacen solamente en una cuerda. No es que yo toque en 2 cuerdas un ligado, eso no existe, eso ya tiene otros nombres. Para que sea el ligado tanto ascendente, descendente o mezclado, tiene que ser solamente en una cuerda. Por lo tanto, en el compás 2 y compás 3 está ahí el requisito. ¿Dónde está el ligado? Está en la nota de la primera cuerda del espacio 3, que es un sol, y se va a ligar con la nota del primer paso de la primera cuerda, que es un fa. Por lo tanto, las notas que se ligan es un sol y un fa. Para tocar la nota fa, ¿sí? Ahí se va a presentar el problema. Yo tengo que hacer esa nota evidente y con presencia cuando tiro, para que se escuche esa nota fa. O si no, no se va a escuchar. Recuerden, si ustedes sacan el dedo llevándolo hacia adelante, se apaga el sonido, desaparece esa nota fa. Necesito que la nota hacia abajo, tira. Hay que aplicar fuerza, pero no es una fuerza desmedida. Pero ¿qué pasa? Que si lo hacemos respetando el cuádruplo, los dedos generan ese movimiento, esa fuerza. Pero si lo hago no haciendo el cuádruplo, que es fundamental, no, muchas veces dejo casi prácticamente a la mano a que haga ese sonido, pero con un gran esfuerzo. Y deben ser solamente los dedos los encargados de producir ese sonido. Recuerden, sol, fa. Solamente voy a tocar el compás número 2. Me falta una nota ahí para terminar, pero yo necesito que cuando ustedes dejar de ese dedo puesto, el dedo 1, y cuando hago el ligado, el dedo 1 nunca se movió, y al finalmente pulso la primera cuerda al aire. Lo hago una vez más. Ahí tenemos el compás 2 y compás 3 también. Toco entonces compás 1, 2 y 3. El compás 4 es idéntico al 1, por lo tanto es como bien redondito el primer pentagrama. Porque es como bien equilibrado. No hay muchos cambios, uno lo puede memorizar rápidamente. En el pentagrama 2 aparece un ligado pero sumamente importante y a la vez también complejo, porque es la única vez que se va a tocar con esa digitación, que es con el dedo 4 y 2.
Y el dedo 4, como muchos me comentan siempre, para algunos es una pesadilla de repente el dedo 4. Como lo dije una vez, como que tiene vida propia, hace lo que quiere. En el segundo compás, en el segundo pentagrama, perdón, en el segundo pentagrama, en el compás 1, las notas que se van a ligar es el quinto espacio de la primera cuerda, que es un La, y el tercer espacio de la primera cuerda. También. Estudiarlo, porque esto no es una cosa que surja así de la nada, que se produzca así al instante. Estudiarlo, pero siempre teniendo ese cuidado, alineado, no de otra forma, por favor. El dedo tira. El dedo tira. Las demás notas son pulsadas. El compás 2 del pentagrama 2 es ahí donde están las cuerdas pulsadas. También perseguir lo mismo, el cuádruplo. El compás 3 ya lo hicimos en uno de los compases del pentagrama 1. Es lo mismo. Y terminamos pulsando la cuarta y la segunda cuerda al mismo tiempo, que es la nota Re en ambas cuerdas. Lo hago una vez más, pero ahora lentito, con metrónomo. Ya lo saben, tirar. Ese, digamos, el concepto que tenemos que ponernos acá. Desde una nota más alta a una más baja, ligado descendente, y la mecánica de mis dedos de la mano izquierda es tirar. Hacia allá, por favor. Para la próxima clase veremos los ligados ascendentes y la mezcla también de ascendente y descendente. Que les vaya muy bien. Nos estamos viendo en el próximo encuentro y ánimo.